Vamos a iniciar este último panel con un par de preguntas para después devolverles a ustedes la palabra. La manera en que ustedes van a hacer sus intervenciones, entiendo que ya tienen algún instrumento en sus manos, un papel, ¿sí? ¿Para hacer las preguntas? ¿Sí? ¿No? Sí, está. Bien. Bueno, yo quisiera comenzar, Carolina. Me encantó lo que decía Francisca de repente salirnos de lo políticamente correcto y decir de las cosas, hablar de las cosas que realmente nos importan. Hemos escuchado hablar de diálogo, de relación de la empresa con la comunidad, con la pobreza, con la participación, y tengo que contarles que muchas veces no nos cree la comunidad, el mundo de la empresa. Yo estoy a cargo de una fundación que promueve la responsabilidad social empresarial. Hace poco tiempo atrás, en Casa de Piedra, en nuestro encuentro anual, tuvimos a los dirigentes sociales, los invitamos a hablarle al mundo de la empresa. Tuvimos representantes del mundo mapuche, del mundo de la gente que defendía posiciones de los homosexuales, de los dirigentes estudiantiles. Y lo que nos dijeron a las empresas es: nosotros creemos en las empresas, no tenemos problema con las empresas, pero hay veces que tenemos dudas sobre sus reales intenciones, y la palabra clave era confianza. Y hoy que estamos hablando de este diálogo empresa-sociedad, no podemos dejar de hablar de esta desconfianza que muy bien refirió Francisca hace un rato, que está instalada, de esta sospecha permanente. Tengo la suerte de conocer lo que Sodexo ha desarrollado, no solo a través tuyo en el combate a situaciones bien concretas como es el hambre en el mundo, sino que en Chile, quiero decirlo, Sodexo ha hecho cosas increíbles. Por ejemplo, darle formación a toda persona que tenga jefatura para que sepa tratar de manera integrativa a sus trabajadores. A los jefes les ha hecho clases para que enseñen a crear una cultura laboral que respete a las minorías. Que el caso del homosexual no es para la risa, es tan respetable como cualquiera, que sea una persona de una minoría étnica, tiene iguales posibilidades a los demás. A pesar de todo esto, todos los indicadores nos hablan de una desconfianza instalada. Y así es difícil establecer diálogo con la comunidad. Yo te pediría, Carolina, desde una empresa como Sodexo, que ha dado pasos tan importantes, que puedas reaccionar desde lo que tú conoces, el Perú, y a ustedes, que puedan en un momento dado también hablar de la desconfianza instalada. ¿Tú tienes micrófono? Tengo uno aquí, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Principalmente mi agradecimiento a Red América, a los organizadores. Y quisiera robar unas palabras iniciales para manifestarles nuestra solidaridad con el pueblo chileno en el norte por los últimos acontecimientos sufridos en el terremoto, así como en el último incendio que también han tenido. Y ya que estamos hablando de empresa y comunidad, pensemos que es posible, no solamente en la construcción de la confianza y en la construcción de la responsabilidad social o del desarrollo sostenible, sino que también a partir de eventos como estos tan lastimosos, las empresas, las comunidades y los gobiernos locales podemos trabajar juntos para sacar adelante a una población que tiene en este momento, le aquejan muchas necesidades. Esas eran mis primeras palabras, y entrando de lleno a la pregunta retadora. Interesante. Yo quería hacer una reflexión inicial. Hemos tenido 3 conferencistas de 3 temas muy interesantes: el CEPAL, Margaret y luego Francisca. Ellos han tocado temas importantes, y hubo también el discurso inicial de Minera Pelambres. Y Minera Pelambres mencionó también
la Fundación Minera Pelambres, mencionó también sobre las mesas de diálogo, ¿no? Y felicitaba esta experiencia que en el caso del Perú está en la oficina del gobierno de la presidencia, para luchar, para prevenir los conflictos sociales que puedan haber en nuestro país. Hubieron ciertas cifras en la amplia data que nos ha mencionado CEPAL, pero hay una que particularmente me importa porque me llevó a los años en los que yo trabajé para el gobierno. Yo fui parte del gobierno peruano durante casi 6, 7 años, en todos los aspectos de tierras, de titulación de tierras. Y esos movimientos, esas migraciones de tierras, de personas que se mueven de lo rural hacia lo urbano en búsqueda de una mejor oportunidad, pues genera una serie de problemas en el ámbito rural. Generan problemas en el ámbito rural, generan empobrecimiento, generan decrecimiento de la producción y, por otro lado, saturación de las ciudades, insatisfacción de las personas que no encuentran un trabajo, pocos ingresos económicos, servicios de infraestructura insuficientes, no acceso al crédito, y eso que genera malestar. Malestar. Entonces, si la pregunta es confianza, ¿y por dónde es que debe llegarnos la confianza? ¿Por qué creer en que la empresa quiere trabajar con la comunidad? Tenemos que pensar también en incorporar al Estado, porque muchas veces las políticas de Estado, que pueden estar muy bien diseñadas, podemos no ejecutarlas bien o de la mejor manera, y eso puede generar desconfianza en una población determinada, involucrando a la sociedad civil, a las empresas y al Estado. Yo me atrevería a decir que si queremos pensar en una visión de futuro, en una visión de largo plazo, en una visión de desarrollo sostenible, debiéramos pensar en incorporar al Estado, porque muchas veces, no sé por qué razón, las empresas, y no me refiero solamente a las que puedan estar en la industria extractiva, sino empresas de todo tipo, asumimos roles que corresponden al Estado. Entonces, ¿qué es lo que la comunidad le está pidiendo a esa empresa? Que le dé aquello que el Estado en aquel momento no le pudo dar o no tuvo la oportunidad de darlo por alguna razón. Entonces, fíjense ustedes lo importante que son este triunvirato de un trabajo en alianza estratégica o en asociación público-privada, ¿no? Importante la participación de las fundaciones, de las asociaciones civiles sin fines de lucro, de las áreas de desarrollo sostenible, de las empresas. Y en mi paso por la vida, me tocó también trabajar para una empresa minera durante casi 6 años también. Y hoy tengo el privilegio de trabajar para Sodexo. Y les digo que lo que aprendí en este tiempo y en esta desconfianza que surgía muchas veces en las comunidades donde nosotros nos acercamos con algún proyecto, no funciona de arriba para abajo. Puedes tener el mejor diseñador de proyectos basados en un marco lógico, con sus KPIs, con sus metas, sus objetivos específicos generales, pero lo impuesto muchas veces no es lo que la comunidad quiere. Aprendí, como decía Francisca, a escuchar. Aprendí a que el diálogo es importante. Aprendí a que la transparencia de la información es fundamental si queremos tener una relación de largo plazo. El desarrollo sostenible no funciona para una iniciativa de 3 meses o de 6 meses. O sea, ahí no hay nada de sostenibilidad. Estamos matando un incendio con una actividad puntual. Si queremos generar confianza en una comunidad,
empresa, comunidad, Estado, es primero buscando justamente una visión de largo plazo. ¿Pero qué tipo de visión de largo plazo? Una visión participativa de largo plazo, donde obviamente se tiene que conocer cuáles son los planes de desarrollo que pueda tener un gobierno local para incorporarnos allí. Entonces hay algo que a mí me funcionaba muy bien, y no sé si las recetas funcionan, porque cada comunidad, yo tengo el gusto de poder coordinar las acciones de sustentabilidad en la región Centro y Sudamérica para Sodexo, y cada comunidad y cada país tiene sus peculiaridades y sus normas y sus especificidades, pero hay 4 letras importantes: RTPD. Respeto, T de transparencia, P, aunque suene rara la letra, de participación, no de otra cosa, y D de diálogo. Esas 4 letras, si las trabajamos en conjunto y con una oreja muy atenta, una escucha, y poniéndonos en los zapatos del otro, es mucho más fácil crear una relación. Es como el matrimonio o el noviazgo. Y a mí me decía una vez el presidente de una comunidad que yo trabajé, y me decía: bueno, señora Carolina, ahora nosotros estamos en la etapa del noviazgo, pero todo puede pasar. No sabemos si nos vamos a casar o no nos vamos a casar. Y así lo veían. Era una etapa de conocimiento. Era una etapa de ver cómo nos iba. Era una etapa de saber si no nos fallábamos el uno al otro con los compromisos que hacíamos. La confianza es un hilo muy delicado, muy delicado. Cuesta mucho tiempo agarrarla. Se puede romper en un tris. Recuperarla cuesta mucho. ¿Y qué es lo que sucede en la mayoría de nuestros países en Latinoamérica hace muchos años? Y me quiero referir solo en este caso a la industria extractiva. Pues no eran muy buenas las prácticas. No eran muy buenas las prácticas. No hay los ahora estándares mundiales de calidad en medio ambiente, en desarrollo sostenible, en seguridad, en calidad. No existía eso. Se cometían errores, se causaban daños. Y el Estado, no aparecía. No aparecía a realmente absolver aquello que le correspondía como Estado resolver. Entonces la confianza se rompió en pedacitos. Entonces, efectivamente, la comunidad tiene mucha razón en decir: ¿y por qué voy a creer esta vez? Entonces es una labor y es un trabajo de desarrollar esa confianza con una visión participativa de largo plazo, donde no es la empresa y no es el gobierno local solos que deciden qué es lo que se quiere hacer, sino en donde participa activamente la comunidad para decidir qué es lo que quiere en su futuro, cómo visualiza su futuro. Nosotros no tenemos la varita mágica de decir: a esta comunidad le va a ir bien con este proyecto. No, ellos saben perfectamente lo que quieren, perfectamente. Y yo creo que allí está el quid del asunto, en que nosotros tenemos que encontrar ese equilibrio en donde podamos tomar decisiones, visualizar este desarrollo sostenido, porque no estamos hablando de 6 meses, 7 meses, 8 meses, vamos a ver a dónde queremos llegar y trazar un camino en donde podemos participativamente ir avanzando. Entonces, me han tocado ver varias cosas complicadas. Hay mesas de diálogo que surgen como consecuencia de los conflictos. Hay mesas de diálogo que surgen previas a los conflictos. Pero no deberían haber conflictos.
si tuviéramos una buena relación. Y por eso hoy también en nuestros equipos y en Sodexo sobre todo, tenemos muchos expertos en las relaciones con las comunidades. Y te voy a tomar esa palabra, relación, porque vamos a tomar a la otra parte de la relación. A ver, tú hablabas de que la confianza es tan frágil y cómo hay hechos concretos. Y en Chile, desgraciadamente, yo participo en una organización empresarial, leemos el diario y ha ocurrido algo que vuelve a fracturar la confianza de los ciudadanos en las empresas. Suceden a menudo. Ahora, los estudios sobre la confianza son muy claros. A nivel nacional, la desconfianza en las empresas acá, cuando tú en la provincia o región tanto preguntas por la confianza en la empresa que está presente, la confianza es más alta. Nos pasó con la minería, en particular un estudio que hicimos en Acción RCE. Por lo tanto, esto de la cercanía y de la relación real tiene una función extraordinariamente importante en la creación de confianza. Pero está la otra parte de la relación, que es la comunidad. Hay mucha desconfianza, tengo que decirlo, también en el mundo empresarial hacia las comunidades. Mira, es que yo no sé qué intenciones tienen. Esta gente lo único que quiere es revolverla. Lo único que quieren es que tire un billete cada vez más grande. Una desautorización, una descalificación bastante permanente también de algunos sectores empresariales hacia las comunidades. Tú tienes una tremenda experiencia y una mirada de América Latina. Yo te quería preguntar, Robert, ¿cuál es tu impresión sobre el grado de madurez de las propias comunidades para este diálogo y esta relación? Bueno, muchas gracias. Y también quiero aprovechar el momento para agradecer a Red América la oportunidad de estar aquí en Chile compartiendo con ustedes. Es un gran placer de la Fundación Interamericana estar con ustedes con tantos años desde el inicio. Yo creo que estamos realmente en una reflexión súper importante sobre la relación empresa-comunidad en este momento, que es un momento crítico en muchos sentidos en la región. Con respecto al nivel de madurez de la comunidad, yo creo que una de las cosas que hacemos, uno de los pecados que hacemos continuamente es que hablamos de la comunidad. La Fundación Interamericana, nuestra razón de ser es desarrollo de la comunidad, pero sabemos todos pertenecemos a una comunidad o unas comunidades que no es tan simple. Hemos escuchado en el transcurso de la mañana de las complicaciones. Parte de eso también porque las comunidades, ¿cuál comunidad estamos hablando? Bueno, simplificando la comunidad que está en la área de entorno de una empresa o una planta, pero esta comunidad, mismo que sea en la área de entorno, tiene una voz, tiene un objetivo de larga visión, ha tenido la oportunidad de articularlo, hay muchos intereses dentro de la comunidad. Escuchamos esta mañana que muchas de las, hoy más que nunca, las empresas mismas sienten parte de la comunidad. Entonces, no es que la empresa va a tener una relación con la comunidad desde afuera, sino es parte de la comunidad, complica más. Yo creo que hay otras dinámicas que están pasando en las comunidades donde están trabajando las empresas, que están tratando de tener una relación. Ahora con la conectividad, hay mucho mayor conectividad, mucha más información de lo que está pasando en el mundo afuera. Entonces, abre un poco las expectativas, las visiones y las críticas que podrían sufrir una empresa que está tratando de desarrollar esa relación. Vimos esta mañana de CEPAL, mucho progreso en el término de reducción de pobreza a nivel regional. Entonces, una reducción de 40% algo a 27%
de la población en pobreza. Al mismo tiempo, en los últimos 30 años hay 30 millones más personas pobres, que hace 30 años. Entonces, a la misma medida que está reduciendo las tasas, está aumentando el número de pobres. También tiene repercusiones dentro de las comunidades, el crecimiento de más personas que están marginalizados todavía, las aspiraciones que pueden tener. Entonces, encaminar un diálogo, una visión de largo plazo, y estoy muy de acuerdo que para tener una relación de confianza es necesario articular esta visión de largo plazo por la comunidad. También tenemos que reconocer que las personas que componen la comunidad, si es que estamos simplificando, trabajan, tienen otras ocupaciones. ¿En qué momentos van a construir esta visión de largo plazo? Durante las noches, durante los fines de semana. No es su vocación necesariamente, es una cosa adicional. Es construir, ser ciudadanos con una visión colectiva. Entonces, ese hace una tarea de construir la confianza bastante difícil. Las empresas pueden dedicar su tiempo. Es mucho más fácil para una empresa establecer una visión de largo plazo, plan de negocio, manejo estos diferentes factores. Entonces, es muy simple. Una empresa puede decir, bueno, la comunidad tiene importancia para nosotros, queremos tener el permiso para operar, queremos ser buenos vecinos, queremos ayudar en el desarrollo de la comunidad, pero los tiempos que manejan no son los mismos tiempos tampoco. Entonces quieren dar respuesta, quieren mostrar respuesta. Y no es necesariamente de acuerdo con los tiempos que podrían establecer este diálogo. Entonces yo creo que todo tiene que ver con el diálogo, pero yo creo que hay muchos retos en establecer este diálogo de largo plazo, con visión futuro, en una forma compartida. Muchas gracias, bastante concordante con lo que nos señalaba Carolina. Bueno, junto con darle la bienvenida a Enrique, queremos contarte que hubo una parte que no escuchaste, que se refería a la postura más bien de la empresa, de cómo establecer estas relaciones con la comunidad, cómo co-crear, palabra que ha salido durante toda la mañana, co-crear con las comunidades. Carolina nos decía, para romper la desconfianza hay que crear con las comunidades, en fin. Pero también durante toda la mañana los distintos expositores en algún momento han hecho mención a la otra pata de la mesa. Estamos hablando de esta relación entre empresas, comunidades, y varios expositores han dicho, no estamos reemplazando al Estado. El Estado ha estado permanentemente mencionado durante la mañana. En esta nueva activación de la sociedad civil, este nuevo diálogo con las empresas, este cambio profundo en la manera de mirar el negocio por parte de las empresas, no podemos dejar de aprovechar a Enrique, que es un agudo observador de la realidad política chilena, que nos diga, bueno, ¿y cómo ve al Estado en esto? ¿Estamos reemplazándolo? Cuando una pequeña comunidad, la empresa presente tiene más influencia en la calidad de vida de esa comunidad que el propio Estado. ¿Qué está pasando? ¿Es un Estado que está celoso de las empresas, que quiere colaborar? Bien. Disculpen el retraso, pero trato de ser puntual, pero la vida es dura y me toca tratar a veces asuntos de mucha emergencia y hoy día fue así. Bien, yo creo que es cierto, no pude estar en el desarrollo del debate, agradezco mucho el relato, así que lo que leí fueron los términos de referencia de cada tema contenido en el programa, que me parecen muy bien planteados y por lo que alcancé a escuchar muy bien respetados, digamos. Creo que hay un punto muy importante en cuanto al Estado. Yo puedo hablar por Chile, con alguna mayor autoridad, digamos. Algunos otros países los conozco, pero no tengo autoridad para hablar sobre ellos. Yo pienso que Chile tuvo una belle époque de la colaboración público-privada,
que fue el tiempo de la Agenda Pro Crecimiento en la mitad del tercer gobierno de la Concertación, siendo presidente el presidente de Lagos. Creo que en ese momento adquirió un prestigio muy grande, un concepto que es muy importante para un país que tiene, por lo menos por eso estoy hablando de mi país, la proximidad y en algún sentido la lejanía también con la modernidad y con el desarrollo. Y es esta idea que la cooperación público-privada está en el corazón de los países que progresan y que crecen. Y esto significaba una serie de criterios no solo en relación a favorecer y a liberar las capacidades empresariales, que eso es una parte, sino que también en una conducta de colaboración más positiva de las empresas, un salto de modernización que a nuestras empresas chilenas le ha costado dar. Volveré, si puedo, en algún minuto más sobre el tema, y es a comprender que cada día más la suerte y el éxito de las empresas se juega puertas afuera más que puertas adentro, porque lo de puertas adentro empieza a ser cada vez más un commodity. Y entonces yo siento que ese fue un momento virtuoso. Algo muy profundo se quebró. Y de allí en adelante, otros temas fueron los temas que dominaron la agenda. Y yo diría que el concepto más que más complicó las cosas es la importancia que adquirió la denuncia del abuso. Lo voy a vincular con un proceso social un poquito más complejo. Yo tengo la impresión que la sociedad chilena, felizmente, en mi opinión, se volvió particularmente intolerante respecto del abuso. Sigue habiendo abuso, pero nosotros teníamos, no me refiero a la minería, me refiero a muchos otros rubros de la economía, estoy hablando de mi país, no de otros, teníamos una verdadera economía del abuso que ha llegado a su fin. Ahora, estos cambios no son sin víctimas, pues, no son sin daño, y yo creo que quedó dañado en todo este proceso y hay que reconstruir esa reputación, quedó dañado el prestigio y la consideración del empresario por parte del sentido común del país. Precisamente todo voy a decir un par de cosas ya más positivas más adelante. Yo creo que todo el trabajo de reputación que hay que desarrollar en relación con la función empresarial como una función legítima, necesaria e indispensable para que podamos crecer y podamos llegar a donde tenemos que llegar, hay que aplicar una sintonía más fina para tener recepción de la gente. Y desde ese punto de vista, yo creo que lo que está claro en la tradición institucional de nuestros países, aquí ya hablo por todos los países de América Latina, es claro que cuando han andado bien las relaciones entre el Estado y el mundo privado, las cosas han ido mejor en nuestros países. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que ha dejado de ser cierto un mito, permíteme una expresión un poquito más política, un mito neoliberal de comienzos de los 90, y era la idea que para que el mercado creciera era indispensable que el Estado disminuyera. Aquellos que pudiéramos llamar el consenso de Washington de los 90, yo siento que hoy día nuestros países galopan, ya no solo avanzan, galopan hacia la convivencia entre estados cada vez más fuertes, con fuerte iniciativa, y mercados a la vez cada vez más potentes y más dinámicos. Y que por tanto no es cierto que para que uno crezca el otro tiene que disminuir, sino que pueden convivir esos dos poderes. Y yo creo que lo que empieza a ocurrir en América Latina y en nuestro país con una fuerza inusitada es la emergencia, sí, aquí de la tercera pata, que es la sociedad. Yo diría que la sociedad tiene hoy día una fuerza en buena parte de los países de América Latina, no en todo, en buena parte de los países de América Latina que no había tenido antes. Y esto no tiene que ver, porque antes la sociedad civil siempre era parte del discurso del mundo alternativo y de un mundo más bien intelectual, no vamos a decir del mundo de los pobres ni del mundo de los trabajadores, más intelectual, más bien de izquierda, clase media alta, cuando no un poquito de clase alta también.
era más una conversación de nicho. Hoy día la sociedad civil es una realidad que se impone. ¿Y se impone por qué razón? Porque nuestros países han crecido, nuestros países han progresado y han ido evolucionando desde una sociedad de pobres a una sociedad de clase media. Y la sociedad de pobres es una sociedad que tiene, aunque naturalmente tiene en algún momento explosiones sociales muy grandes, pero la clave de la sociedad de pobres es una cierta resignación y una cierta dependencia. Y la clave de una sociedad de clase media es la búsqueda de la igualdad. Es una sociedad que empieza a estar cada vez más constituida por gente que siente por lo menos que no le debe nada a nadie sino que a sí mismo, y que lo que tiene, lo tiene por sí mismo, y que por tanto tiene la misma dignidad que cualquiera. No sé si me explico. Es decir, esta emergencia de sociedad de clase media es el verdadero motor de esta emergencia de la sociedad civil. Y esto se expresa desde ya en lo que en Chile ha sido muy importante. Nosotros tuvimos un 2011 muy duro socialmente, con un movimiento estudiantil inédito de los 60, no había un movimiento estudiantil de esa fuerza, y que tuvo un respaldo, y sigue teniendo un respaldo perdurable. ¿De quién? De la clase media. ¿Por qué? Porque para esta clase media hay dos íconos. Un ícono es un consumo de mejor nivel, y el otro ícono es un hijo en la educación superior, o dos, o tres. No sé si me explico a lo que yo siento que esta emergencia de la sociedad civil no tiene que ver con un desarrollo político de la sociedad. Yo siento con toda razón historiadores, sociólogos, intelectuales chilenos muy ilustrados, mucho más ilustrados que yo, están muy felices por esto porque dicen por fin tuvimos razón. Bueno, probablemente lo que no fue posible en el siglo XIX ni en el siglo XX es posible ahora, porque ahora sí que tenemos una sociedad de clase media que predomina. Un segundo punto que quería mencionar, bueno, y en relación con esto, esta sí que será una ocasión difícil en nuestros países, la ecuación entre sociedad, Estado y mercado. Porque es más predecible el Estado, depende de cómo vayan las mayorías electorales. En la medida en que tenemos mercados más maduros, más constituidos, son también predecibles. Pero una sociedad en surgimiento y en crecimiento es más impredecible. Entonces, miren ustedes lo que está pasando con el movimiento de crítica al mundial en Brasil. Miren cómo la propia economía china, uno diría este es un gigante inconmovible, va a tener que vincularse a un consumo de mejor calidad para su creciente clase media. Entonces, siento que eso es una sociedad que quiere expresarse con mayor fuerza. Te voy a interrumpir un segundo, Enrique, porque vamos a, después de estas provocaciones, a pasar el micrófono, a tratar de vivir un poco esto de lo que hemos hablado tanto. Aquí está presente la comunidad. Hemos estado hablando del mundo de la empresa, del mundo de las autoridades, del mundo de las ONG, pero aquí hay estudiantes, hay profesores, hay gente de empresas. Nos gustaría mucho escucharlos después de esta primera provocación. Espera, quiero, para que se incluyan las conversaciones, yo siento que no solo hay una presencia de la sociedad civil como por la emergencia de esta sociedad de clase media más socialmente más exigente que nunca en nuestra historia, pero hay, y recorre el mundo, un desasosiego por la desigualdad. Yo tengo la impresión que la desigualdad, esto no era impensable hace 20 años, la desigualdad es la horquilla, es el punto clave de la gobernabilidad. Es decir, hay un desasosiego por la desigualdad que yo expresaría o trataría de definir por una pugna muy grande, eso desde los indignados hasta las marchas estudiantiles en Chile, por bienes públicos de calidad, por bienes públicos de calidad. Yo diría que eso está puesto en el centro de la agenda. Muchas gracias a los tres panelistas. Muy bien, tengo la impresión de que ya tenemos algunas preguntas formuladas o por formular. Si alguien me ayuda. ¿Qué tenemos? Seguimos esperando. Va a ser difícil el diálogo. ¿O no han llegado? ¿Ahí vienen, parece, las preguntas?
¿No? Muy bien. Así, ahí veo que vienen unas preguntas en la mano. Sí, hay varias, hay varias. Comencemos con esas que tienes en la mano, mientras se recolectan tal vez las demás. Muchas gracias. Muchas gracias. Preguntas, comentarios, quejas, gritos, todo eso se puede. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Esto remitido por Antonio Aguilera, Red de Turismo. ¿Cuál es la importancia del turismo que le dan dentro del marco de la sostenibilidad en la sociedad? Hay otra, más que una pregunta, es un comentario. Dice, frente a un Estado jibarizado que ha entregado gran parte del asunto público a la regulación privada, incluso algunos desechos en el pasado que se han convertido hoy en servicios con fines de lucro. Todo esto para propiciar perdón, no logro entender. Si está la persona que hizo la pregunta, que puede levantar la mano, que nos puede ayudar. Desde esta perspectiva, dice, ¿el empresariado le debe a la ciudadanía? ¿Debería aportar para cubrir la brecha social creada? Bueno, aquí tenemos un par de preguntas provocadoras. Yo paso el micrófono. No sé si hay algo más, alguna clarificación de estas preguntas. Damos una segunda ronda entonces. Tú tienes ahí. Tal vez empezar por compartir con ustedes un poco cuáles son los retos para Sodexo en los próximos 5, 10 años, en qué estamos poniendo foco. Sodexo es una empresa que tiene una política corporativa de desarrollo sustentable desde su inicio y es creada por el fundador de la empresa, que es un señor Pierre Bellon, en el año 66, y él dice dos cosas en esta doble misión. Dice, mejorar la calidad de vida de las personas y desarrollar en lo económico, social y ambiental a las comunidades que nos hospedan en los servicios que prestamos. A partir de allí, se crea una hoja de ruta que aplicamos en los 80 países en los que trabajamos, y es una hoja de ruta que tiene 4 prioridades. Una, muy enfocada como empleadores, porque Sodexo es una empresa que tiene 420,000 personas o colaboradores trabajando. Somos una de las empresas que estamos entre las top 15 en el mundo de número de colaboradores. Por lo tanto, la responsabilidad social también empieza por casa. Hacemos mucho hacia adentro como también hacia afuera. Y la otra prioridad que quiero compartir con ustedes, sin dejar de lado lo que es nutrición, salud y bienestar, que es parte de nuestro core business, y medio ambiente, porque evidentemente es nuestra preocupación de cara al futuro, es el desarrollo de las comunidades locales. Y en el desarrollo de las comunidades locales hay 2 cosas principalmente a mencionar. Uno, el programa Stop Hunger, que tiene como ambición ser el líder en la lucha contra el hambre y la malnutrición en el mundo. Y en segundo lugar, el programa que se llama Supply Chain Inclusion Program, es decir, incluir en nuestra cadena de abastecimiento a los proveedores o los productores pequeños y medianos, brindándoles la asistencia pública correspondiente, incorporándolos a nuestras operaciones y produciendo el desarrollo productivo. Es algo que ya Sodexo viene realizando en Chile, por ejemplo, con Minera Pelambres, en el caso de este negocio inclusivo que seguramente ustedes ya habrán visto en la feria afuera, de la miel de abeja.
Ese es un negocio inclusivo generado entre la empresa, la comunidad, la sociedad civil y el gobierno local. Ahora bien, ¿por qué hablamos de estos puntos y decimos hacia afuera y hacia adentro? Y hacia adentro es importante también mencionar que tenemos una política de diversidad e inclusión. Y ahí voy a entrar luego a la parte del turismo, que es la que me jaló, me atrajo por allí. Nosotros entendemos que la diversidad y la inclusión en nuestra empresa no está solamente dada en algunos conceptos, sino que es bien amplia y general. Y quiero compartir con ustedes esto. ¿Por qué diversidad e inclusión? Porque la diversidad para Sodexo y la inclusión es un imperativo económico, ¿no? Es una estrategia fundamental, es parte de nuestros componentes de crecimiento global de la compañía. ¿Y qué es lo que buscamos? Un balance de género. Hoy el 43% de la compañía son parte del género femenino, de los colaboradores de los 420,000. Hay una representación étnica. Hay respeto por la orientación sexual, hay oportunidades para las personas con discapacidad, como también empleamos a personas de todas las edades, con lo cual yo me beneficio, porque ustedes verán, yo creo que Francisca dijo, yo soy una de las mayores, pero por ahí nos vamos dando. Entonces, esto es súper importante, diversidad e inclusión. Entonces, respeto por las etnias, conocimiento de la interculturalidad de las personas que trabajan con nosotros, respeto y transparencia otra vez, ¿no? Y escuchar y entender a aquel colaborador que es de una etnia diferente. Y cuando hablamos de Supply Chain Inclusion Program y de desarrollar a los emprendimientos, pues desarrollamos emprendimientos en los lugares donde estamos, emprendimientos que pueden ser pequeños, hosterías, hospedajes, restaurantes, brindándoles nuestro saber hacer. Al brindarles nuestro saber hacer, es decir, técnicas de servicios de calidad, estándares y homologación de ciertos productos, calidad, dietas balanceadas, que apliquen productos locales, regionales, que los incorporen en las comidas que ofrecen a los ciudadanos de esa sociedad civil. Entonces lo que queremos hacer es revalorar los productos chilenos, revalorar los productos que están en cada zona del país donde Sodexo está trabajando. Y vaya que hay una variedad y una diversidad enorme. Por lo tanto, cuando mencionaron el turismo, sí, si bien nosotros no somos una empresa que directamente, digamos, tiene un servicio de turismo, pero podemos prestar, ¿verdad?, servicios de calidad de vida. Ustedes sabían, por ejemplo, que nosotros le dábamos servicio al Barcelona. ¿Conocen el equipo Barcelona? ¿Sí? El equipo Barcelona recibe un servicio de Sodexo en todo sentido, desde la jardinería, desde la nutrición, desde los médicos que los atienden, desde el lavado, de la lavandería, la alimentación, la limpieza. Entonces el servicio es integral, es global. Y cuando hablamos de turismo, pues también pensamos en integral. No es solamente la empresa, no es solamente el emprendimiento pequeño que queremos revalorar y darle asistencia técnica, sino crear esta conciencia de patrimonio cultural, de riqueza en los alimentos, de riqueza en los secretos de familia, de riqueza en el compartir todo aquello que en cada una de las regiones del país tiene Chile. Por lo tanto, por eso me sonó mucho lo de la parte de cómo se puede aplicar esto en el turismo, y sí, nosotros lo hacemos y estamos muy comprometidos con los emprendimientos de este tipo. Muchas gracias, Carolina. Antes de darte la palabra, Roberto,
Robert, vamos a leer las intervenciones de nuestro público para que ustedes puedan tener estas ideas presentes en esta última intervención, porque entendemos que nos estamos además interponiendo con la importante hora del almuerzo. ¿Qué hemos escuchado de ustedes? Preguntas y también opiniones, derechamente. Dicen, ¿qué gana una empresa que apoya a una comunidad? Esa pregunta se la dirigían a Enrique. ¿Es posible seguir haciendo empresa sin establecer relación con las comunidades, con la sociedad civil, cada vez más informadas y empoderadas? ¿Por qué, esta es una queja, las empresas reaccionan después del conflicto? Es un modelo copiado del Estado. Esto lo hemos escuchado a menudo, una muy buena queja. En la generación de valor compartido, ¿cómo vincula la carencia de servicios básicos con un desarrollo social sostenible? ¿Por qué pensar que el rol del Estado es reemplazado por el sector privado? ¿En qué se está fallando? ¿Será que están primando los intereses particulares y no el bien común? Cintia Vargas nos dice, Francisca Rivero, dijo que la gente debería, o mejor dicho, la empresa debería sentirse obligada a cautelar o crear bienes sociales. ¿El gobierno permite que la empresa se tome esas atribuciones? ¿Cómo generar diálogo entre dos desiguales? Bien clarita la pregunta, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí para darle un poco más de recursos a nuestras últimas dos intervenciones. Sí, bueno, varias preguntas, yo creo que muy interesante. Yo creo que un punto importante escuchando la respuesta de Carolina de Sodexo es que es muy distinto una industria que otra, una empresa que otra, unas estrategias, las relaciones mismas. Escuchando el número de empleados que tiene la empresa, que incluir toda la cadena de valor que contribuye a Sodexo. Parece casi en mis palabras anteriores, recalqué la afirmación esta mañana que la empresa es parte de la comunidad. Con relación a Sodexo, parece que puesto al revés, para relacionarse bien con la comunidad, ha tratado de incorporar a la mayor parte de la comunidad que se podría, que posible. Y ese tal vez obedece al tipo de empresa que es Sodexo, que tipo de la industria. Y ese es bastante distinto por ejemplo, de una empresa minera per se, o una empresa de producción de autos. Entonces es una cosa. Con respecto a algunas de las afirmaciones y preguntas, yo creo que quiero solamente tocar el punto sobre cómo establecer el diálogo con puntos de poder muy desiguales. Yo creo que muchas veces sentidas en comunidades. Nosotros en la Fundación Interamericana relacionamos mucho con grupos comunitarios en toda la región, y es una pregunta muy lógica. ¿Cómo se podría entablar un diálogo entre desiguales? Yo creo que en este momento estamos más y más con posibilidad de igualar los poderes. Muchos de los grupos ya son mucho más adeptos en aprovechar los puntos de presión que tienen sobre las empresas, y causa un poco de incomodidad en muchas empresas, porque se han descubierto la forma de presionar a través de los accionistas, a través de sus consumidores. Entonces la empresa tiene que tomar en cuenta algunas de su comportamiento frente a comunidades, otra vez dependiendo de la empresa.
Hay una normatividad, estabas aprendiendo de eso durante esta semana aquí en Chile, sobre transparencia, la oportunidad de buscar recursos de información que acierto para poder llamar atención a la empresa. Entonces hay muchas más posibilidades. La propia posibilidad de organizar y llamar recursos, llamar apoyo de otros similares en otros países. Eso también podría igualar un poco más el poder. Obviamente, como referí en mis palabras anteriores, es un punto de desigualdad de poder, es la posibilidad de que la empresa tiene un objetivo muy claro y las comunidades siempre para llegar a poner esta presión necesariamente va a ser bastante diversa. Entonces, por sí mismo también debilita su poder frente a una empresa. Pero yo creo que hay varios puntos en la mesa que podría matizar un poco esta desigualdad de poder, que obviamente es un factor muy real y importante en el diálogo. Muchas gracias, Robert. Enrique, ¿qué te gustaría compartir o reaccionar a lo que se ha dicho? ¿Aló? No. Quiero partir de algo que dijo Robert Kaplan. Sí, efectivamente, no me parece muy cierto esto del diálogo entre desiguales. Hay una desigualdad obvia, que son empresas muy poderosas y el resto son comunidades a veces de muchos, a veces de pocos, de vida bastante precaria. Pero la importancia que para la empresa tiene esa relación con la comunidad es decisiva, no es adjetiva. Y los poderosos, todos los poderosos, los políticos poderosos, las empresas poderosas, no tienen un poder inexpugnable, tienen un punto débil, todas, y ese punto débil es su reputación. Ese es el punto débil del poder. El punto débil de los que no tienen poder es obvio, es casi todo, menos la capacidad que tienen de contribuir en un sentido o en otro a la reputación del poderoso. Y si la gran empresa no se da cuenta de esto, puede equivocarse mucho. Yo pongo dos ejemplos. Pienso que si no hay esta concurrencia de cooperación y de cooperación con la comunidad y de preocupación por la propia reputación, hay grandes iniciativas que se pueden venir abajo. Tenemos aquí en Chile las enormes dificultades que ha tenido Hidroaicén para ir adelante. Y el derrumbe de Pascualama. Y yo tengo la impresión que efectivamente estos son bien demostrativos de cómo, repito, son desiguales en ciertas cosas y en algunos casos, pero se acercan cada vez más a un equilibrio de poderes. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Robert Kaplan. Un segundo punto que quería tocar es, efectivamente, una de las preguntas apunta al Estado jibarizado. Yo creo que efectivamente el Estado del siglo XXI, o incluso de la segunda mitad del siglo XX, o de la última parte del siglo XX, no fue el mismo Estado que tuvimos casi todo el siglo XX, que era un Estado con fuerte intervención en lo productivo. En las políticas de privatización, en la expansión del papel de los privados en una cantidad de aspectos que antes eran privativos al Estado. En Chile esto tiene también su excepción, ¿no? Nunca podemos olvidar que Codelco es una empresa inmensa y es un elemento clave en la construcción de las finanzas públicas y de los equilibrios macroeconómicos del país, y es una empresa que es directamente del Estado. Pero no quiero quedarme en eso. A lo que quiero ir es que efectivamente en algún momento esta salida de atribuciones que eran del Estado lo empequeñeció. Pero yo tengo la impresión que el Estado ha ido ganando
repito, fuerza. Y en un país como el nuestro, o en los países de América Latina, los estados y los gobiernos van a tener cada vez más importancia. Yo pongo un ejemplo nomás, en Chile, desde lo que puedo hablar con más propiedad. Fíjense ustedes que buena parte de lo que ocurre con el país tiene que ver con dos iniciativas que son del Estado. ¿A qué puerto vamos a arribar con la reforma tributaria? ¿Cómo se va a componer la nueva estructura tributaria del país en el Senado? Y cómo todos, no solo el gobierno, todos van a dar cumplimiento o vamos a dar cumplimiento a este mandato programático que la Presidenta de la República tiene de tener una educación gratuita y de calidad, naturalmente. ¿Cómo se va a resolver esa gratuidad? Esos dos asuntos son dos columnas vertebrales que dependen por completo del Estado. Entonces, yo tengo la impresión que el mundo privado es el que efectivamente lleva el pandero, creo que es un pandero un poquito más compartido. Un tercer punto todavía. Aquí se mencionó la palabra inclusión. Yo creo que la gobernabilidad, que en Chile es una palabra muy usada, en fin, tuvo en los años 90 un sesgo más bien conservador. Gobernabilidad era la capacidad que el Estado tenía de contener las demandas y sobre todo contener su expresión en movilizaciones y poder, por tanto, hacer los arreglos políticos que correspondía para que el país funcionara. Yo creo que la gobernabilidad del siglo XXI tiene en el corazón de la gobernabilidad la inclusión. Yo creo que si no hay inclusión, no hay gobernabilidad. ¿Y por qué? Y la inclusión no es un concepto vacío, lo digo, repito algo que dije en la otra intervención. Esta inclusión requiere tomar en cuenta la demanda por igualdad, particularmente de igualdad en bienes públicos de calidad. Y un tercer punto, y ahí sí me termino, quería hablar una cuestión sobre el turismo, porque una pregunta sobre el turismo, quiero decir algo sobre el turismo en Chile. El turismo, así como las líneas aéreas y como los aeropuertos, están viviendo una mutación que tiene que ver con esta transformación de sociedad de clase media. Cada día se diversifica socialmente más la demanda por turismo. En sociedades que prosperan más, en donde hay más gente con recursos para tener turismo, se multiplican las ofertas, cada año crece, aparecen de nuevo pasajeros que vuelan en un avión por primera vez. Eso es un punto muy importante a tener en cuenta, porque tanto el turismo como otras actividades, ya me he referido a eso, ya no son de nicho, ya no tienen que ver con sectores reducidos, sino que tienen que ver, son cada vez más masivos y por tanto más sujetos al reclamo, a la negligencia, a la denuncia por negligencia. O sea, es el mercado el que se amplía y al que llegan desconocidos, no son bárbaros, son solo nuevos integrantes del mercado que quieren ser bien tratados y que tienen una marcada intolerancia en contra del abuso. Bueno, muchas gracias. Claramente, empresa y comunidad, relación conflictiva, casi por definición, pero absolutamente imprescindible para un desarrollo sostenible. Esta conversación queda abierta. Quiero simplemente que premiemos con un aplauso a nuestros brillantes expositores de hoy. Muchas gracias.